Noviembre de 1970. En el remoto y helado valle de Isdal, en Noruega, un excursionista y sus dos hijas hacen un descubrimiento macabro que daría inicio a uno de los mayores misterios de la Guerra Fría. En un paraje desolado, entre rocas y árboles escarchados, encuentran el cuerpo de una mujer. Pero esta no era una escena de crimen ordinaria. El cuerpo estaba parcialmente quemado y, a su alrededor, una serie de objetos aparecían dispuestos de forma muy peculiar. Pero el detalle más escalofriante, la pista que transformaría una tragedia en una leyenda, era invisible. Su identidad había sido borrada. Todas las etiquetas de su ropa fueron meticulosamente arrancadas. No había identificación, no había testigos, solo el inicio de un enigma que apunta al espionaje internacional, a 8 identidades falsas y a una posible conspiración que Noruega pudo haber intentado ocultar durante más de 50 años. ¿Quién era la mujer de Isdal? ¿Fue una agente secreta silenciada en una misión fallida? ¿O fue la víctima de una conspiración tan profunda que, incluso hoy, la verdad sigue enterrada bajo décadas de secretos de Estado? La historia de la mujer de Isdal no es solo un caso sin resolver. Es un viaje a las sombras de la Guerra Fría. Una época de paranoia, secretos y agentes dobles, donde una vida podía ser creada y destruida con la misma facilidad con la que se falsifica un pasaporte. Acompáñame a desentrañar las pistas de este laberinto, desde el hallazgo en el valle hasta los laboratorios forenses de hoy, en busca de un fantasma que se niega a ser olvidado. Sección 1. El descubrimiento en el Valle de la Muerte. El domingo 29 de noviembre de 1970 amaneció claro y frío en Bergen, Noruega. Un profesor universitario decidió llevar a sus dos hijas a caminar por el Valle de Isladen, una ruta popular de senderismo. El nombre Isladen se traduce como Valle de Hielo, pero entre los locales, el lugar tenía un apodo mucho más siniestro, el Valle de la Muerte. Este nombre no era casual. A lo largo de los siglos, el valle había sido escenario de suicidios en la Edad Media y, más recientemente, de accidentes de excursionistas. Ese día, el valle haría honor a su funesta reputación. Mientras la familia se adentraba en el sendero, un olor extraño y penetrante les llamó la atención. Un hedor a quemado, denso y desagradable. Siguiendo el olor, se desviaron del camino principal hacia una zona rocosa y poco transitada. Allí, escondido entre las rocas, yacía el origen del hedor. La hija mayor fue la primera en verlo. El cuerpo de una mujer. Estaba en una posición extraña, con los brazos levantados en lo que los forenses llaman la postura del boxeador, una reacción natural de los músculos al calor extremo. La parte frontal de su cuerpo y su ropa estaban completamente calcinadas, dejando una visión grotesca. Horrorizado, el padre apartó a sus hijas y corrió de regreso a la ciudad para alertar a la policía. Cuando los investigadores llegaron, se encontraron con una escena que parecía desafiar toda lógica. No había señales de una fogata que pudiera haberse descontrolado. Los objetos que rodeaban a la mujer estaban dispuestos de una manera peculiar. A su lado había un paraguas, una botella de licor vacía, 2 botellas de plástico para agua parcialmente derretidas y un recipiente que había contenido pastillas para dormir. También había un anillo, un par de pendientes y un reloj, pero curiosamente, no los llevaba puestos, sino que estaban colocados deliberadamente junto a ella. Pero la pista más desconcertante apareció al examinar su ropa. Cada etiqueta, cada marca de fabricante de las prendas que no habían sido consumidas por el fuego, había sido cuidadosamente cortada. Lo mismo se había hecho con las botellas de plástico, cualquier marca distintiva había sido raspada. Alguien se había tomado un trabajo metódico para asegurarse de que nadie pudiera rastrear el origen de sus pertenencias. Era un esfuerzo deliberado por borrarla del mundo. La policía de Bergen se enfrentaba a un rompecabezas. No era un simple accidente ni parecía un suicidio convencional. Era algo más, algo orquestado. En el corazón del Valle de la Muerte, el misterio de la mujer de Isdal acababa de nacer. Sección 2. La investigación policial y las primeras pistas. El caso, registrado con el número 134/70, se convirtió inmediatamente en la máxima prioridad. La autopsia arrojó resultados tan ambiguos como la propia escena del crimen. La causa de la muerte fue una combinación letal: envenenamiento por fenobarbital, un potente barbitúrico, e inhalación de monóxido de carbono. En su estómago se encontraron entre 50 y 70 pastillas para dormir, una dosis masiva. Además, el hollín en sus pulmones era una prueba irrefutable de que estaba viva cuando el fuego la alcanzó. Esto planteaba una pregunta crucial:
¿Suicidio o asesinato? La enorme cantidad de pastillas sugería un suicidio, pero ¿por qué prenderse fuego después? Un método tan brutal parecía excesivo. Para complicar las cosas, la autopsia reveló un hematoma en el cuello, que podía deberse a una caída, o a un golpe. ¿Alguien la dejó inconsciente antes de iniciar el fuego? La policía estaba dividida. La disposición de los objetos y la violencia del método apuntaban a un tercero, pero la ausencia de lucha mantenía abierta la puerta a un suicidio extraordinariamente extraño. Mientras, la policía intentaba desesperadamente ponerle un rostro al misterio. Crearon un perfil. Mujer de entre 25 y 40 años, 1,64 metros de altura, cabello largo y castaño oscuro y ojos marrones. Se distribuyó un retrato robot a través de la Interpol, pero las respuestas fueron nulas. Nadie parecía conocerla. El análisis de sus dientes, con múltiples empastes de oro, sugería un trabajo dental poco común en Escandinavia, apuntando quizás a Europa del Sur o Sudamérica. Ante la falta de identificación, la policía se vio forzada a cerrar el caso. En febrero de 1971, a pesar de las evidentes contradicciones, la conclusión oficial fue probable. Suicidio. Para muchos de los investigadores, esta conclusión sonó falsa, una forma apresurada de archivar un expediente incómodo. ¿Por qué cerrar un caso con tantas aristas sospechosas? La enterraron en un ataúd de zinc, diseñado para preservar los restos por si la ciencia futura permitía descubrir lo que la investigación de 1970 no pudo. El caso parecía destinado a enfriarse, pero una pista, pasada por alto inicialmente, estaba a punto de llevarlo al oscuro mundo del espionaje. Sección 3. El punto de inflexión. Las maletas de la estación de Bergen. Justo cuando el caso parecía haber llegado a un callejón sin salida, la suerte intervino. 3 días después del hallazgo, un empleado de la consigna de equipajes de la estación de tren de Bergen reconoció el retrato robot de los periódicos. Recordó a una mujer elegante de aspecto extranjero que había dejado 2 maletas en una taquilla el 23 de noviembre. Nunca fueron reclamadas. Los investigadores se dirigieron a la estación de inmediato. Al forzar la taquilla, encontraron 2 maletas que no contenían una identidad, sino la prueba de que la mujer tenía muchas. El contenido no resolvía el misterio, lo multiplicaba. Dentro había una colección de ropa elegante y, de nuevo, todas las etiquetas habían sido arrancadas. Descubrieron varias pelucas, gafas sin graduación, claramente para disfrazarse, y una crema para el eczema cuyo nombre del médico había sido raspado del tubo. El hallazgo más revelador fue una suma considerable de dinero en diferentes divisas: marcos alemanes, francos suizos, libras esterlinas y coronas noruegas. Esto sugería una vida de viajes constantes, pagando siempre en efectivo para no dejar rastro. Pero la pieza central era un pequeño cuaderno. Sus páginas estaban llenas de hileras de letras y números, un código a primera vista indescifrable. Una huella dactilar encontrada en las gafas coincidía con las de la víctima, confirmando que las maletas eran suyas. La policía también encontró una bolsa de una zapatería de lujo en la ciudad de Stavanger. El hijo del dueño recordaba a una mujer elegante que hablaba inglés con acento y que compró un par de botas de goma, idénticas a las encontradas en la escena del crimen. El descubrimiento de las maletas fue un punto de inflexión. Descartó la idea de que se tratara de una persona común. Las pelucas, el dinero, los disfraces y, sobre todo, el cuaderno codificado, eran las herramientas de un profesional. La pregunta ya no era solo quién era, sino para quién trabajaba. La mujer de Isdal acababa de pasar de ser una víctima anónima a una posible espía. Sección 4. Descifrando el código. El rastro de la espía fantasma. El cuaderno se convirtió en el epicentro de la nueva fase de la investigación. Con la ayuda de los servicios de inteligencia noruegos, PST, la policía descubrió que el código era en realidad un sistema simple que ocultaba un diario de viaje. Al descifrarlo, pudieron trazar un mapa de los frenéticos movimientos de la mujer por Noruega y Europa en las semanas previas a su muerte. Había estado en París antes de volar a Noruega. Una vez en el país, se movió constantemente entre Stavanger, Bergen y Trondheim. La investigación en los hoteles reveló un patrón de paranoia y secretismo. La mujer utilizaba al menos 8 alias, como Fenella Lorch o Claudia Thielt, con pasaportes falsos, la mayoría de origen belga. Los empleados de los hoteles la describían como elegante, sofisticada y políglota. Hablaba con fluidez alemán, francés y flamenco, y se defendía en inglés con un fuerte acento.
A menudo pedía cambiar de habitación varias veces, una táctica clásica de los espías para evitar la vigilancia. A medida que la policía tiraba del hilo, surgieron más testigos. Quizás el testimonio más inquietante provino de un joven de 26 años que, unos días antes del hallazgo, se cruzó con una mujer de aspecto extranjero en la zona de Isladen. Parecía asustada y vestía de forma elegante, poco apropiada para la montaña. Lo más alarmante fue que, unos metros detrás de ella, la seguían dos hombres con abrigos oscuros y aspecto sureño. Según él, la mujer le dirigió una mirada de desesperación, como si quisiera pedir ayuda, pero no se atreviera. Su testimonio sugería que no estaba sola, sino que estaba siendo vigilada o, peor aún, perseguida. La combinación de sus viajes, las múltiples identidades, su comportamiento y los testigos que la vieron con hombres misteriosos solidificó la teoría del espionaje. La mujer de Isdal era una agente operativa. Sus movimientos no eran aleatorios, seguía un plan. Pero algo había salido terriblemente mal. Sección 5. Las teorías principales. Espionaje en la Guerra Fría. Con la evidencia apuntando al espionaje, la investigación se adentró en el turbio mundo de la Guerra Fría. Noruega, como miembro de la OTAN fronterizo con la Unión Soviética, era un tablero de ajedrez geopolítico. En este contexto, surgieron varias teorías. Teoría 1. Espía y el proyecto Penguin. Una de las teorías más persistentes la vincula con Israel y su servicio de inteligencia, el Mossad. En esa época, Noruega estaba desarrollando un arma secreta, el misil Penguin. Varios países, incluido Israel, estaban muy interesados en su tecnología. Documentos desclasificados revelaron más tarde que muchos de los viajes de la mujer de Isdal coincidían con los lugares donde se realizaban las pruebas secretas del misil. Un pescador incluso afirmó haberla visto observando actividades militares en Stavanger, otro punto clave en la ruta del misil. Su muerte podría haber sido el resultado de una operación fallida, ya fuera descubierta por un rival como el KGB o liquidada por su propia agencia si la consideraban un riesgo. Teoría 2. Agente del Bloque del Este, KGB. El escenario clásico de la Guerra Fría la sitúa como una agente del bloque soviético. Su misión habría sido clara: vigilar las actividades de la OTAN y obtener información sobre tecnología como el misil Penguin. En este escenario, podría haber intentado desertar y fue cazada por sus propios compañeros. O, por el contrario, fue descubierta por la contrainteligencia occidental y eliminada extraoficialmente. En cualquier caso, borrar su identidad era crucial. Ningún bando querría que se la vinculara públicamente con ellos. Teoría 3. Conspiración y encubrimiento noruego. Esta teoría se centra en la extraña reacción de las autoridades noruegas. El Servicio de Inteligencia, PST, mostró un interés inusual en un caso que normalmente sería local, y la investigación se cerró con una rapidez sorprendente bajo un veredicto de suicidio que contradecía las pruebas. ¿Por qué? La hipótesis es que el gobierno noruego sabía mucho más de lo que admitió. Quizás la mujer era una agente enemiga que estaban vigilando, y su muerte se convirtió en una vergüenza que era mejor ocultar. O, una posibilidad aún más explosiva: que trabajara con los servicios secretos noruegos en una operación encubierta que salió mal. Declarar un suicidio y clasificar los archivos sería la solución más fácil para evitar un escándalo mayúsculo. El hecho de que gran parte del expediente siga clasificado alimenta esta teoría. Cada teoría converge en un punto. La mujer de Isdal era una profesional que vivía en un mundo de secretos. Su muerte no fue un accidente ni un simple suicidio. Fue el final violento de una vida construida sobre el engaño. Sección 6. Avances recientes y el misterio que perdura durante casi 50 años, el caso permaneció inactivo. Pero en 2016, un aclamado podcast de la BBC y la emisora noruega NRK, Death in Ice Valley, reavivó el interés mundial. Esta presión mediática empujó a las autoridades a reabrir oficialmente el caso y aplicar técnicas forenses modernas. La decisión de preservar sus restos en un ataúd de zinc fue clave. Los científicos se centraron en su mandíbula para realizar dos análisis revolucionarios. El primero fue el análisis de isótopos estables. Este método examina los isótopos químicos del agua y los alimentos que se acumulan en los dientes durante la infancia, actuando como un pasaporte geológico. Los resultados fueron asombrosos. Sugerían que nació alrededor de 1930 en la región de Nuremberg, Alemania. Aún más interesante,
Los análisis indicaron que durante su infancia o adolescencia se mudó hacia el oeste, a una zona cercana a la frontera franco-alemana. Este dato es crucial. Una niña nacida en Alemania en 1930 habría crecido durante el apogeo del Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Su traslado a la frontera francesa la sitúa en un período de caos y desplazamientos masivos, el perfil perfecto para ser reclutada por alguna de las agencias de inteligencia que surgieron en la posguerra. El segundo gran avance fue el análisis de ADN. Los científicos lograron extraer un perfil de ADN completo de la mujer. Esto representa la esperanza definitiva. Si se encuentra una coincidencia en una base de datos genealógica o criminal, su identidad podría ser revelada. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido ninguna coincidencia. Esto no significa que la búsqueda haya terminado, solo que ningún pariente cercano ha subido su ADN a las bases de datos accesibles. En 2023, una nueva pista periodística sugirió una posible conexión con el banquero suizo François Genoud, una figura notoria por financiar a nazis huidos y a grupos nacionalistas árabes. Aunque especulativa, esta línea de investigación añade otra capa de intriga al turbulento panorama de la posguerra. Hemos recorrido el laberinto de pistas, mentiras y secretos de Estado. Pero muchas preguntas siguen en el aire. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que pasó realmente? ¿Fue una espía del Mossad? ¿Una agente del KGB? ¿O fue la víctima de un encubrimiento del gobierno noruego? ¿Crees que alguna vez sabremos su verdadero nombre? Deja tu teoría en los comentarios, me interesa mucho leer lo que piensas. Y si te fascinan estos misterios, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos casos. Más de 50 años después, la mujer de Isdal sigue siendo una de las figuras más enigmáticas del siglo XX. Es un fantasma de la Guerra Fría, una silueta definida no por quién fue, sino por las preguntas que dejó atrás. Gracias a la ciencia, conocemos los paisajes de su infancia y tenemos su perfil genético, pero sigue siendo nadie. ¿Quién la envió a su misión final? ¿Quiénes eran los hombres de abrigos oscuros que la seguían en la montaña? ¿Y por qué un gobierno democrático pareció tan decidido a cerrar un caso que desafiaba toda credibilidad? Su muerte fue un acto de violencia no solo contra su cuerpo, sino contra su propia existencia. Un intento de borrar a una persona de la historia. Pero no lo consiguieron del todo. La mujer de Isdal perdura en los archivos clasificados, en el código de su cuaderno y en la imaginación de todos los que conocen su historia. Es un recordatorio de que, bajo la superficie, yace un mundo de sombras lleno de secretos que se niegan a morir. Y mientras su nombre siga siendo un misterio, la espía fantasma de Noruega seguirá esperando, quizás para siempre, en el frío y silencioso Valle de la Muerte.